Sí, sí, o sea, el objetivo ahí es que ustedes hagan y ahí es la dinámica de los laboratorios, ¿verdad? Que ustedes hagan el ejercicio. Si no saben cómo hacerlo, investiguen, hagan su mejor esfuerzo, entreguen eso, para que yo vea que ustedes sí trabajaron en resolverlo, ¿verdad? Y luego, pues que nosotros les demos la resolución y ya ustedes puedan verificar si tuvieron algún error y dónde estuvo, ¿verdad? Muy bien. A ver, hola, buen día. El día primero que recibo ya en la plataforma no me dejaba asignarme y hasta hoy me resolvieron. Ah, muy bien. Bueno, yo fíjese que compañera Jennifer, Jennifer Alejandra Janel Fajardo. Eh, nosotros estamos trabajando acá con un grupo de Classroom y con un grupo de WhatsApp. Nuestra auxiliar es la licenciada Fernanda González. Ahí en el chat le va a estar colocando los respectivos links para que se una. Eh, y por ahí se va a estar haciendo la entrega. Luego, y si yo voy a estar haciendo un barrido de los últimos en asignarse, que va a ser mañana. Entonces, para la clase del miércoles ya deberíamos de tener listados finales y ya voy a agregar yo ahí a todos los compañeros que me aparecen enumerados ahí. Lick, una pregunta, ¿puedes decirme cómo puedo señalar? Eso que se refiere a... Ahorita le respondo su azar. Esa es la hoja de trabajo número 2, ¿verdad? Se refiere a la pregunta B, donde dice señale cuál es el costo de oportunidad de producir alguna mascarilla, la segunda mascarilla, eh, la segunda mascarilla quirúrgica de tipo 1. Sí, ahí creo que tal vez el fraseo no se entendió claramente. Señale el costo de oportunidad se refiere más que todo a indicar cuánto sería el costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces a eso nos referíamos únicamente. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sé si me pueden o podemos refrescar juntos la memoria dónde nos quedamos en la última clase. Buenas noches, licenciado. Si no estoy mal, creo que nos quedamos en la demanda agregada y la oferta agregada. Sí, no Muy me bien, recuerdo. exactamente, sí, ahí nos quedamos. ¿Y qué nos quedamos viendo sobre la oferta y la demanda agregada, compañeros? Las importaciones, Las importaciones, ¿qué componentes tiene la demanda agregada? el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones y las importaciones. Excelente, muy bien. Todo eso es la demanda agregada, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener una demanda agregada que consiste de consumo, inversiones, exportaciones y gasto de gobierno, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Las importaciones, perdón, van a ir con un signo negativo, es decir, que van a restar, no a sumar a la demanda agregada del país, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso fue lo que vimos. Finalmente, si recuerdan, si mal no recuerdo, cerramos viendo cómo obtener el PIB
por actividad económica, ¿verdad? No sé si con ustedes también vi eso o si solo me dio tiempo en la última clase con con el primer salón. Adelante, Jacqueline. Juan Luis Murillo. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Pues acá ya no vimos eso, Lick, solo nos quedamos viendo las fórmulas de lo que era el consumo autónomo y consumo inducido. Ok, muy bien. Sí, yo creo que no lo vimos, porque incluso en la siguiente clase, en la primera hora, creo que fue un poco introductorio, porque eso lo vimos hasta hoy. Entonces, si quieren, les voy a mostrar cómo se descarga información oficial referente. Entonces, si ustedes van a .gov.gt más bien, se meten aquí donde dice estadísticas macroeconómicas. Actividad económica. Producto Interno Bruto anual. La resolución de los laboratorios se las vamos a publicar en Classroom y ahí ustedes pueden verificar tu resolución versus la resolución correcta. Si después de ver la resolución correcta le queda alguna duda ya puntual, si quieren me la plantea en clase, pero primero le vamos a subir la resolución y ahí va a poder usted identificar cuáles fueron los potenciales errores que se, como les digo, lamento por el ritmo que llevamos en clase, no me puedo detener yo a resolver el laboratorio, ¿verdad? O sea, no les puedo decir, el día de hoy vamos a dedicar la clase a la resolución del laboratorio, ¿verdad? Pero sí, yo les voy a estar subiendo, ya sea mi persona o la licenciada, les va a estar subiendo a ustedes el laboratorio resuelto en Classroom. Y así, después del laboratorio resuelto, ustedes tienen alguna duda puntual de algo que no les queda todo claro, por supuesto, podemos dedicar unos 5 minutos de clase para. Claro, entonces llegamos acá y luego tomamos cuadros estadísticos detallados, cuadros estadísticos, resumen de indicadores principales, y aquí podemos descargar nosotros este archivo de Excel, ¿verdad? Y aquí podemos ir viendo diferentes formas de cálculo del PIB, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero me interesa que veamos esto, ¿verdad? Esto de acá nos va desagregando el PIB por y acá podemos ir viendo nosotros, aquí lo tenemos en valores nominales, es decir, en quetzales, ¿verdad? Y aquí lo tenemos nosotros como porcentaje de la producción, ¿verdad? Como porcentaje. Aquí podemos ver algo interesante, ¿verdad? Que el PIB cada vez representa, o la actividad agrícola representa un porcentaje cada vez menor, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegué yo con la clase del primer periodo en la clase anterior. Ahorita los alcancé con ustedes. Y aquí tenemos este cuadrito ya resumido, ¿verdad? Y tenemos nosotros
cuánto aporta en términos porcentuales cada una de las actividades económicas al Producto Interno Bruto y su tasa de variación interanual. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Nosotros acá estamos viendo una composición porcentual. Es decir, esto sería el tipo de data eh, que nosotros podríamos presentar en una gráfica de pie, ¿verdad? Y que sumarían el 100%. Nosotros vamos viendo. Y esto de acá me da las tasas de variación interanual. Entonces, esto sería el tipo de data que nosotros presentaríamos en una gráfica así, de línea, donde podemos ver cuánto creció anualmente este sector económico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con respecto al 2021, el suministro de electricidad y agua y saneamiento creció 4.6 y luego 4.4%, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que nosotros vemos acá. Aquí les planteo yo una pregunta, compañeros. Esta pregunta no necesariamente tiene una respuesta correcta o incorrecta, es más que todo una cuestión de criterios. ¿Por qué creen que nosotros analizamos la producción desde esta perspectiva? Es decir, no es nada más que la producción total del país en un año dado. ¿Por qué nosotros tenemos esta presentación o esta forma de desagregarlo? Para saber el tipo de industria, cómo ha cambiado, licenciado. Digan ustedes. Y hay varias respuestas, ¿verdad? La que la compañera indica es una de ellas, ¿verdad? Es a nosotros saber qué sectores son dinámicos o pujantes, ¿verdad? Qué sectores crecen muy aceleradamente. Por ejemplo, acá podemos ver que las actividades administrativas y de apoyo, ¿verdad? Estos son de recursos que están en bastante crecimiento, ¿verdad? Vemos también, por ejemplo, que el sector de, qué sé yo, de actividades de alojamiento y de servicio de comida, ¿verdad? Hoteles y restaurantes también ha tenido un crecimiento importante. Transporte y almacenamiento también. Eh, minas y canteras tuvo un crecimiento bastante importante en el año, ¿verdad? Entonces, este tipo de desagregación nos dan ese valor agregado. Sí, adelante, aquí el compañero que levantó la mano o compañera. Sí, licenciado, tal vez viendo también lo que es el incremento y la variación, pero también saber en qué industrias hay más riesgo a la hora de invertir. Correcto, ¿verdad? ¿Qué industrias, por ejemplo, al momento de invertir, si yo veo que es una industria que no tiene mucho crecimiento y que representa relativamente poco del PIB, quizás es una industria a la que yo no le voy a poner mucho énfasis, ¿verdad? O, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de las autoridades de gobierno, quizás yo voy a decir, bueno, este sector está en ¿verdad? Adelante. Lick, ¿por qué en el caso de explotación de minas y canteras está en negativo Entonces, ahí es una muy buena pregunta. el ¿Qué porcentaje del significa 2022? que el sector de minas y canteras decreció entre el 2021 y 2022? Entonces, por ejemplo, probablemente eran 10.000 millones de quetzales en 2021, en 2022 fueron, qué sé yo, 8.000 millones de quetzales. Eso significa que la tasa de variación sea negativa. Entonces, aquí es importante porque una tasa de variación sí puede ser negativa. Aquí, en estas dos columnas de acá, no pueden haber números negativos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una composición porcentual. Es decir, en términos del 100% de la economía, ¿cuánto representa cada actividad? Aquí nosotros estamos hablando de movimiento. Aquí sí puede haber negativo porque algo puede decrecer. ¿Alguna otra duda o comentario, compañeros?
También para poder saber cuánto desarrollo tiene el país, licenciado. Puede ser uno de los indicadores, ¿verdad? Es correcto. Eh, Aquí podemos nosotros ir viendo, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestras actividades pujantes o las actividades que más aportan al PIB son y telecomunicaciones, ¿verdad? Eso es lo que el país genera, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a avanzar acá. Vamos a hablar un poco sobre qué es la oferta agregada. La oferta agregada se refiere a la cantidad total de bienes y servicios que se producen y venden en la economía en un periodo dado, ¿verdad? Generalmente en el periodo de un año. Y dependen del nivel de precios, que es al precio que yo vendo mis productos, el nivel de costos, que es lo que a mí me cuesta la productiva de la economía. ¿De qué depende la capacidad productiva de la economía, compañeros? ¿O qué es la capacidad productiva de la economía? Pues fíjense que la capacidad productiva de la economía, compañeros, se relaciona a algo que hemos venido hablando durante todo lo que llevamos del curso, ¿verdad? La capacidad productiva de la economía no es más que la suma total de los factores de la producción que hay en la economía por el conocimiento técnico, ¿verdad? Entonces esto se relaciona nuevamente a el capital, perdón, el trabajo, el capital, la tierra y los factores de la producción, ¿verdad? Y el conocimiento técnico. Entonces, a eso nos referimos acá, ¿verdad? A la capacidad que tiene la economía para generar ingresos, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, compañeros? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre oferta agregada de largo y de corto plazo. Aquí tenemos las definiciones, compañeros, pero en mi opinión son un poco confusas y tratan un poco con teoría económica que pues no hemos visto y no es de la profundidad de la clase. Me interesa más que vayamos y comprendamos el concepto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, solo déjenme ver algo. Lick Fernanda, sí le di acceso para ser coanfitriona, ¿verdad? Hola, Lick, buenas noches. Sí, así es. Ah, ok, perdón, es que no estaba seguro, quería verificar. No tenga pena. Muy bien, entonces nosotros tenemos la oferta agregada de corto y de largo plazo. Muy bien. La oferta agregada de largo plazo también lleva el nombre de PIB potencial. Y como su nombre lo indica, es una variable que tiene un valor potencial o un valor no realizado, ¿verdad? ¿Qué les llama a ustedes la atención sobre esta oferta agregada de largo plazo, esta OAL? Nick, tal vez que el precio tiene un largo tiempo de que se queda igual y no cambia. El precio sí cambia. Perdón, ahí me disculpo porque yo ahí no le puse etiquetas a los ejes. Véalo ahí. ¿Qué les llama la atención, compañero?
El precio vemos que sí cambia. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué se mantiene estático? El PIB. El PIB. La producción se mantiene estática. Como les decía, nosotros acá no estamos hablando sobre un PIB que efectivamente ocurre. El PIB potencial se requiere a cuánto es capaz la economía de producir siempre y cuando los factores de la producción estén siendo utilizados de manera óptima. Esa es la clave aquí, ¿verdad? Están siendo optimizados óptimamente en su totalidad y de la manera en que deben ser utilizados, ¿verdad? Es decir, cuánto yo soy capaz de producir. Potencial significa cuánto soy capaz de producir como país, ¿verdad? Entonces, como país, yo puedo producir 12,000 millones de dólares, de acuerdo a esta gráfica, ¿verdad? El valor nominal no me interesa tanto, solo es para que ustedes, pues de alguna manera lo puedan visualizar, ¿verdad? Pero yo como país puedo producir 12,000 millones de dólares sin importar cuál sea el nivel general de precio. Sin embargo, yo tengo otra línea acá. Y esa otra línea acá es la oferta agregada, la oferta real. ¿Cuánto yo efectivamente produzco como país? Y eso, como vemos, sí se ve afectado por los que la oferta agregada de corto plazo sea mayor que la oferta agregada de largo plazo. Eso es lo que nosotros significa que la oferta agregada de largo plazo sea mayor que la oferta agregada de corto plazo, compañeros. Compañeros, pensámoslo acá. ¿Qué pasa si el precio es muy bajo para los productos que yo estoy produciendo y yo no puedo cubrir los costos? Lo que va a pasar es que mi producción va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de utilizar ciertos factores de la producción, ¿verdad? Puntualmente yo podría despedir personal porque no puedo estar pagándole sueldo a todo el personal para la producción óptima si el precio es tan bajo que yo no puedo cubrir esos costos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos ese segmento. También podemos encontrarnos con una situación donde la oferta agregada, la real, es mayor que la oferta agregada de largo plazo, que es este segmento de la curva acá. Perdón, compañero. Este segmento de la curva acá. ¿Qué está pasando ahí? Ahí el precio es tan alto que nosotros estamos produciendo más de la producción óptima de nuestros factores de la producción. Esto significa por lo general que nosotros estamos sobreutilizando algún factor de la producción en una manera que no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? ¿De qué manera no es sostenible en el tiempo? Por ejemplo, pensemos en nosotros si estamos utilizando el capital, es decir, la maquinaria y las construcciones, sin darle mantenimiento, ¿verdad? Porque no podemos, el precio es tan alto que preferimos no darle mantenimiento y seguir produciendo y aprovechar esa oportunidad de generar ingresos extras, ¿verdad? Entonces, esos son los dos escenarios de desequilibrio a los que nosotros nos podemos enfrentar. Ahora, es importante entender de que esta visualización que ven ustedes acá es una visualización
que nosotros los economistas llamamos una visualización estática en el tiempo, una visualización point in time, es otra forma en que ustedes tal vez lo encuentren en su libro de texto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es una visualización estática en el tiempo, compañeros? ¿A qué les suena eso? ¿O entienden a qué nos referimos con ese concepto? ¿No se mueve? Que no se mueve en el tiempo, correcto. Adelante, alguien que le vaya a levantar la mano. O no sé, Lick, si me hace favor si hubiera algo en el chat ahí. Ahí van por el camino correcto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una visualización o un gráfico que es estático en el tiempo, eso significa que es como que nosotros tomáramos una foto y dijéramos cómo es la oferta agregada de Guatemala hoy 30 de enero del 2023. Bueno, la oferta agregada de Guatemala es esta. Si yo produzco utilizando óptimamente mis factores de la producción, yo puedo producir 12,000 millones de quetzales. Si el nivel, eso es lo que yo puedo producir sin importar cuál sea el nivel de precios. Lo que yo realmente voy a producir, o lo que yo realmente producí, si lo quisiéramos ver en tiempo pasado, ¿verdad? Está a lo largo de acá. Digo yo, bueno, si el nivel de precios estuvo en 110, esta fue la producción real de Guatemala, ¿verdad? Si el nivel de precios estuvo en 125, esta es la producción real de Guatemala, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta visualización tiene un complemento que es cuando nosotros ya lo vemos dinámicamente en el tiempo. Cuando hablamos de dinámica, y estamos viendo, lo vimos en la introducción de esta unidad, que es algo así. ¿Se acuerdan que vimos algo así? Algo así. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo PIB y entonces esa línea recta que representa, esa línea recta lo que me va a representar son los diversos o el valor del PIB potencial a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a jalarnos esta imagen para acá también. Ay, ¿por qué no se ve? A ver, bien. Es decir, de que a lo largo del tiempo nuestra producción potencial sí va aumentando, ¿verdad? Nosotros podríamos decir de que está compuesta esta línea
lo que muestra son todos los valores que esta línea vertical toma en las diferentes fotos estáticas del tiempo, ¿verdad? Y aquí la podemos ir viendo cómo va en aumento. ¿Y por qué aumenta? Bueno, pues porque aumentan los factores de la producción, ¿verdad? Porque aumenta la población, entonces aumenta la mano de obra, porque aumenta la inversión en capital, en maquinaria, en equipo, y porque aumenta los recursos naturales descubiertos, y porque aumentan también nuestro conocimiento técnico, ¿verdad? Nuestro conocimiento tecnológico. Entonces, todo eso va en aumento a lo largo del tiempo. Y por otro lado, nosotros tenemos acá este gráfico, el que tengo aquí como en color como turquesa, que me representa cuánto fue el PIB real en algún punto dado el nivel de precios en ese punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, si el nivel de precios, digamos que este punto de acá representa el 30 de enero del 2023. Entonces nosotros sabemos que el PIB potencial en esa fecha era 12, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Pero en esa fecha el nivel de precios estaba en 125, ¿verdad? Entonces el PIB real fue de 13. Y entonces nosotros acá tenemos un PIB real que excede al PIB potencial, es decir, donde los factores de la producción no se están utilizando de manera óptima, ¿verdad? Y como vemos, eso corresponde a precios altos. Entonces nosotros vamos a tener problemas de inflación en esos momentos donde los factores de la producción estén siendo utilizados de manera no óptima, ¿verdad? Y entonces vamos a experimentar, vamos a identificar estos factores, pues este escenario que vemos acá, ¿verdad? Donde el PIB va a crecer por encima de lo que es sostenible, ¿verdad? ¿Se comprende eso, compañeros? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Por el contrario, si nosotros dijéramos, supongamos, el periodo correspondiente al 30 de enero del 2023 corresponde a este punto de acá, digamos. Entonces vamos a saber que esto es de 12, es de 11. Y entonces, ¿qué me dice eso, verdad? Esta fase de acá me dice que la producción está por debajo de la producción potencial y que consecuentemente la producción no está utilizando óptimamente sus factores de la producción. Y entonces, generalmente, nosotros acá lo que vamos a encontrar es que el factor de producción que es más flexible para poderse movilizar cuando el precio es muy bajo es el trabajo, ¿verdad? Entonces, estos sectores, estas fases de acá van a corresponder a un momento de desempleo, ¿verdad?
Y entonces nosotros tenemos un mercado que se va a ir regulando entre fases de problemas de inflación y problemas de desempleo. Y lo que nosotros encontramos ahí es de que esto pues generalmente ocurre, ¿verdad? Sin embargo, allá por los años 30 ocurrió lo siguiente, ¿verdad? En una fase del ciclo empezó a descender, a descender, a descender, y no parecía que había recuperación, ¿verdad? Y es aquí donde salen los análisis de John Maynard Keynes. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha oído hablar sobre el keynesianismo. ¿Y qué es el keynesianismo? ¿Cuál es la palabra, Alex, que dijo? Keynesianismo. Es una corriente de pensamiento económico, pero fíjense que es bien importante en términos del efecto que tiene en el mundo, y muchas veces las personas que no están en la economía no conocen sobre las teorías de John Maynard Keynes, ¿verdad? Pero, y está bien si no lo conocen, es parte del quehacer del curso que yo les comente sobre este pensador y sobre el aporte que él hizo al estudio de la macroeconomía, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió acá? Cuando ese fenómeno ocurrió en los años 30 fue para la Gran Depresión de los Estados Unidos por la caída en la Bolsa de Valores de 1929, el mercado dejó de autorregularse, ¿verdad? El mercado dejó una vez cayó bajo cierto nivel de desempleo, no le era posible recuperarse. Y la razón de esto es que si ustedes lo piensan, esto va creando una especie de círculo vicioso, ¿verdad? Si yo vengo y desempleo a una fábrica entera, esas personas ya no van a poder comprar cosas en la tienda y consumir, ¿verdad? Y al no poder hacer eso, ellos van a causar de que la tienda despida a los empleados, y los empleados a su vez ya no van a poder cubrir sus necesidades, y así se va creando una especie de avalancha, ¿verdad? Y eso fue lo que empezó a ocurrir en los años 30. Y ahí fue donde Keynes, pues, identificó de que el mercado no siempre se autorregula, ¿verdad? De que dado una suficiente aversión a la inversión y a la generación de demanda agregada, la oferta agregada no iba a ser capaz de recuperarse. Y lo que él propuso a medida de política es que, y aquí está un poco, mucha gente que se dice ser keynesianos realmente no lo son, porque aquí está donde está la diferencia. Él propuso de que en una situación de una variación extrema, ¿verdad? Donde hay una crisis muy grande, y ahí está la clave, porque él también era estadístico, y si algún día a alguien le interesa el tema, él escribió un tratado sobre probabilidad que es muy interesante, donde él lo pone en términos de riesgos de colas, ¿verdad? Los colas de la distribución estadística. Pero lo que él dice es, ante esa situación, entonces debe haber un agente económico para quien las fuerzas de mercado no apliquen. Y ese agente económico naturalmente es el Estado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el gasto de gobierno es exógeno, porque en esta situación el Estado es quien debe, y únicamente en esa situación debe ser quien incremente su gasto, se endeude si es necesario, y también que liberalice la política monetaria para generar esa demanda agregada que permita revertir este círculo y empezar a aumentar de nuevo, ¿verdad? Porque una situación de corto plazo puede causar el colapso del sistema en el largo plazo, ¿verdad? Entonces él decía, en esas situaciones extremas es la responsabilidad del Estado el actuar y resolver esos problemas, ¿verdad? En el contexto de los años 30, donde él veía de que la falta de resolución de este tipo de problemas, pues daban paso al crecimiento de movimientos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, puntualmente el fascismo en Italia y en Alemania, y el comunismo en la URSS, ¿verdad?
Y entonces ahí es donde él propone esto como una especie de botón de reseteo al sistema de mercado, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros encontramos las ideas de Keynes. No sé si estamos claros ahí, compañeros, si hay alguna duda o si podemos avanzar. Adelante, compañero. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en ese caso, aquí en nuestro país, yo no veo, o no sé si, tal vez yo no sé, si el gobierno, perdón, tiene algún plan para a la hora que surgiera eso, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, un desempleo. Creo que lo dan por 6 meses, si no estoy mal. Usted se queda sin trabajo, va a inscribirse al desempleo mensualmente, ¿verdad? Obviamente tiene que buscar un trabajo, pero acá yo honestamente no sé si existe algún tipo no sé, algún plan o algo para implementarse a la hora que eso sucediera. Bueno, mira, aquí le voy a responder de dos formas, ¿verdad? Número uno, sí, usted tiene razón. Guatemala es un país que le hacen falta muchísimos sistemas de alguna manera de bienestar social o de seguridad social en términos de gasto de gobierno, ¿verdad? Lo que usted habla en Estados Unidos es un seguro de desempleo, que es la forma en que se maneja, ¿verdad? Y la forma en que funciona es que usted aporta a ese seguro mensualmente, ¿verdad? Cuando usted está trabajando, entre sus deducciones de su depósito mensual, así como aquí que le debitan si está en relación de dependencia del IX, su ISR, etcétera, allá le debitan un cierto porcentaje que va a ese seguro de desempleo. Y entonces, cuando usted se queda sin empleo, usted puede solicitarlo, como no recuerdo si son 6 o 9 meses, pero algo así es, ¿verdad? Y esos son esquemas de seguridad social que pues existen en diferentes países. Guatemala no tiene ese esquema, ¿verdad? Y muchas veces ahí lo hemos reflejado, y eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando hablemos de desempleo al final de esta unidad, ¿verdad? En los indicadores de desempleo. Porque si usted ve los indicadores de desempleo en Guatemala, es como 2-3%. Y la gente dice sus mentiras y casi nadie tiene chance y un montón de cosas, pero el secreto de esa medición está en la definición que usa el INE para el desempleo, ¿verdad? El INE describe el desempleo como el pasar, aquí si hay alguien del INE me corregirá porque no lo tengo tan presente, pero creo que son 2 semanas sin realizar una actividad de carácter económico para generar ingreso o sin buscarlo de manera activa, ¿verdad? No, perdón, no, sin realizar una actividad de carácter económico que genere ingreso. Entonces, si lo piensa, aquí eso nos dice que las personas que están en la informalidad, si utilizamos esta definición, están empleados, ¿verdad? Lo que no tienen es un empleo formal, pero están empleados, están realizando actividades de carácter económico donde generan ingresos, ¿verdad? Y la razón por la cual la medición del desempleo es tan baja es porque, si usted lo piensa, solo son aquellas personas que se pueden dar hasta cierto momento el lujo de pasar cierto tiempo esperando a que les salga un buen trabajo, ¿verdad? La mayoría de personas no tienen ahorros ni no tienen nada en qué recaer, entonces si se quedan sin trabajo, tienen que empezar a vender, a hacer algo para generar ingresos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces eso es una cuestión un poco de política fiscal y de cómo el gobierno hace un esquema para generar esos tipos de redes o de colchones sociales para mitigar este tipo de problemas de desempleo, ¿verdad? Y estos son congruentes con el keynesianismo, porque fíjese que el keynesianismo lo que busca es de alguna manera eliminar las colas, si lo ponemos en términos matemáticos estadísticos, lo que Keynes busca es reducir la amplitud del ciclo, perdón. Es decir, que es lo que decía es, obviamente nunca vamos a estar exactamente alineados, ¿verdad? Pero lo que queremos son
fluctuaciones pequeñas alrededor de ese PIB potencial. Estén así, perdón, que estén así, ¿verdad? Ante una situación así de grande, algo como un seguro de desempleo puede ser útil, ¿verdad? Porque esas personas van a poder seguir consumiendo durante esos meses y van a evitar que el desempleo se vuelva una situación generalizada. Ahora, para pasar a la otra parte de su pregunta, si Guatemala tiene un plan, no tiene un plan, ¿verdad? Un plan como tal en una situación no existe. Sin embargo, hemos visto que sí se echa en marcha en una situación de crisis, algo así, lo vimos con la situación de COVID, ¿verdad? Ante la situación de COVID, pues el gobierno empezó a gastar, adquirió deuda, mantuvo su nivel de gasto, dio esos bonos. Ahí podemos, pues si quieren entrar en una discusión sobre la calidad de ese gasto, que yo creo que es el principal problema de Guatemala, ¿verdad? Pero básicamente lo que estaban tratando de hacer es asegurarse de que el nivel general de demanda agregada no cayera muy profundamente, ¿verdad? Si vemos las estadísticas, el nivel de PIB de Guatemala en el año de pandemia, si bien tuvo una caída, no tuvo una caída tan estrepitosa como pudo haber tenido, ¿verdad? Así con eso le resuelvo sus dudas, compañero. Sí, sí, licenciado, muy claro, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Y entonces nosotros aquí ya tenemos los componentes, ¿verdad? La demanda y la oferta agregada. Y vamos a hablar sobre lo que viene siendo el equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico no es nada más donde la demanda agregada, la oferta agregada y la demanda agregada de largo plazo se encuentran al mismo nivel, es decir, son iguales, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrar de que el PIB real va a ser siempre la intersección entre la demanda agregada y la oferta agregada, ¿verdad? Entonces, este valor de acá, que es la oferta agregada, que está satisfaciendo puntos donde esta se intersecta con su PIB potencial. ¿Por qué? Porque estamos produciendo para satisfacer las necesidades de la población y estamos utilizando óptimamente nuestros recursos. Es decir, que en estos puntos donde la demanda agregada, la oferta agregada y la oferta agregada de largo plazo son iguales, nosotros vamos a tener un PIB sin problemas de desempleo ni de inflación, ¿verdad? Inflación. Y entonces aquí vamos a ver, es lo que nosotros vamos a llamar la oferta agregada, o perdón, el PIB de pleno empleo, es otra forma en que ustedes lo van a ver en su bibliografía, si alguien usa otro libro que le texte, ¿verdad? Es decir, aquí se están utilizando óptimamente todos los factores de la producción y estamos satisfaciendo las necesidades de la población. No sé si luego aquí vamos a hablar un poco más del ciclo económico, pero hasta acá dejaríamos la clase el día de hoy, si no tienen más dudas o comentarios. No, licenciado, todo bien. No, licenciado, todo bien. Muy bien, entonces por acá dejamos la clase del día de hoy, compañeros, y continuamos con el tema del ciclo económico el día miércoles. Estén atentos estos días, compañeros, porque ya van a empezar a salir los calendarios para primeros parciales. En cuanto yo tenga uno oficial, yo se los comparto por Classroom, pero entonces estén atentos. Yo les debo 2 grabaciones, bueno, les debo la del miércoles y les debo la de hoy. Entonces, en cuanto yo las tenga disponibles, yo se las traslado. Bueno, la del miércoles de hecho ya la tengo, pero voy a esperar a que me suba la de hoy y cuando me suba yo se las cuelgo en Classroom y así ustedes tienen acceso a esas grabaciones. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Gracias.